Hola, soy Miguel Ángel Bertis, nuevamente su profesor. Vamos a continuar con el tema de la evaluación. En este video vamos a revisar cómo se elabora una lista de cotejo. Ya hemos visto para qué sirve, ya hemos visto los diferentes tipos de evaluación. Ahora vamos a ver qué es una lista de cotejo. Simplemente para repasar, se utiliza para valorar productos o evidencias de desempeño, actitudes o aprendizajes de una persona a partir de criterios que reflejan la posesión de un aprendizaje o competencia evaluados de forma dicotómica, es decir, con un sí o no, presente o ausente, de las características del producto que vamos a revisar en la lista de cotejo. Bien, pues vamos a ver la estructura para el diseño de la lista de cotejo. ¿Cómo la vamos a diseñar? Pues primero tenemos que definir los criterios a partir de las características objetivas de lo que se va a evaluar. Generalmente evaluaremos un producto, un entregable, algo que podamos observar. Si son conductas, para eso existe el instrumento de la guía de observación. La lista de cotejo es algo que nos podemos nosotros llevar, que puede ser un trabajo escrito, que puede ser un elemento reparado, que puede ser una metodología aplicada, que puede ser un resultado de algo, ya sea un resultado de una metodología, un resultado de una habilidad que nos tenga que demostrar. Sobre eso, nosotros tenemos que establecer cuáles son los criterios mínimos que debe contener para juzgar que el trabajo está realizado de forma correcta, el producto, ¿no? Por ejemplo, si es un motor, no es que nos llevemos el motor, pero tendríamos que verificar que el motor se haya reparado de forma correcta, es decir, que si había que apretar un tornillo, que el tornillo está apretado. Si se trata de la aplicación de una metodología, por ejemplo, si se trata de contabilidad, el tema pudiese haber sido elaboración de un plan financiero, nosotros tendríamos que verificar, una vez teniendo en las manos el producto, que el plan financiero tenga cada una de las características importantes que se deben establecer, que integre los ingresos, una secuencia de ingresos, que tenga los gastos, que tenga los pagos de deudas, etcétera. Todos los elementos que deben contener un plan financiero de una organización deben estar integrados y cada uno va a tener un valor. Para cada uno de los criterios debemos definir indicadores. Los indicadores son generalmente enunciados sobre los rasgos que debe o características que debe tener el elemento que estamos evaluando, ¿no? Es decir, nosotros podemos señalar que incluye los ingresos de las ventas diarias o los ingresos diarios de la empresa y tenemos que poner cómo los debemos incluir. Los incluye en una tabla en la cual se cuantifican ingresos diarios, los incluye en una tabla en la cual se puede seguir con claridad cómo se fueron generando los flujos de efectivo. Si los presenta así, ese es mi indicador, ¿no? No solamente el criterio es que incluya los ingresos y el indicador es cómo los debe de incluir. Generalmente es un enunciado que dice con claridad cómo deben estar incluidos, sin ambigüedad y de forma biunívoca, es decir, está así o no lo está, ¿no? Ahora, se deben definir la ponderación para cada criterio y de cada indicador en el valor total del instrumento, es decir, tenemos que definir qué es más importante. Los elementos más importantes tendrán un valor mayor y los menos importantes un valor menor. Probablemente todo es importante y entonces le doy un valor equiparable a todos los elementos, pero eso dependiendo del producto, de la necesidad del producto, si es funcional a pesar de la ausencia de algunos elementos o si de plano todos son necesarios porque si no el instrumento o el producto me resulta disfuncional o no eficaz, entonces tendría que valorarlos todos de manera equitativa, ¿no? Bien, hecho esto, definimos nosotros los criterios que vamos a valorar y definimos los indicadores y las valoraciones, tendríamos que empezar a diseñar ya nuestro instrumento. ¿Qué elementos debemos considerar para el diseño? Uno, que evaluemos lo que es esencial para el propósito, ¿no? Es decir, no se trata de una evaluación tan exhaustiva porque tendríamos una lista de cotejo demasiado grande que aplicarla nos llevaría mucho tiempo o que los detalles no son tan relevantes. Ese es el punto y tenemos que centrarnos en aquello que es realmente relevante para la funcionalidad del producto que queremos evaluar. Centrarse en los elementos esenciales de cada criterio. Así, una vez que definimos el criterio, los elementos que debe contar, por ejemplo, a ustedes los evaluaré con una lista de cotejo de su guía didáctica en algún momento, ¿no? Entonces, un elemento, por ejemplo, seguramente, bueno, no seguramente ya lo tengo, un elemento será el encabezado, ¿no? Entonces, los elementos centrales del encabezado contiene el nombre del curso, el nombre de la institución, el propósito de la sesión, etcétera, ¿no? Si todos esos elementos están presentes, entonces son los elementos esenciales. Si alguien hace un encabezado que por alguna razón le pone algunos elementos más que son innecesarios
o que no vienen al caso, pues tampoco voy a concentrarme en que si los debe tener o no. Yo me concentro, o uno debe concentrarse en aquellos elementos que son esenciales para el criterio encabezado, por ejemplo, o para el criterio inicio del curso, ¿no? Contiene las actividades esenciales. Si contiene otras, pues, o si las actividades una de las actividades esenciales no está, entonces sí tendría que aplicar una evaluación menor. Ahora, debe considerar la integración de conocimientos y o habilidades previas, ¿no? Bueno, necesarias. Es decir, no solamente lo del curso, sino a la hora de desempeñarse, ya habíamos visto, la movilización de saberes implica que la persona integre sus conocimientos y habilidades cotidianas en lo que estamos comunicándole como nuevos conocimientos. Eso también, en la medida de lo posible, lo debemos incorporar en la diseño de la evaluación de una lista de cotejo. Tenemos que evitar redactar de forma apreciativa, es decir, no debemos dejar que sea el juicio del evaluador, sino que sean las características del producto lo que da la calificación. Al evaluador le puede parecer poco estético un encabezado porque pues puso un logotipo de una forma muy grande en proporción al documento. Entonces yo digo, no, esa guía didáctica o esa carta descriptiva está fea, yo le pongo 50%. No, tiene los elementos, está bien, no los tiene. Mi juicio, mi opinión no es lo importante, sino que el producto sea funcional. Bien, y no debe incluir indicadores basados en opiniones, ¿no? Es decir, igualmente, la redacción del indicador no debe ser el juicio, ¿no? Es decir, no debemos integrar elementos como en su opinión es funcional. Bueno, pues ya me parece que si me parece que está bien, entonces le voy a poner una buena calificación, y si no, aunque el conocimiento y el documento o el producto sea funcional, lo voy a reprobar, ¿no? Entonces, lo importante es que no sea la opinión del evaluador, sino la característica lo que esté señalando el indicador. Bien, algunas características bueno, no algunas, las características esenciales de los indicadores, cuando ustedes los redacten, que son enunciados sobre lo que debe contener el producto, son estas. Deben ser claros, sencillos, directos y observables de forma unívoca, es decir, no ambigua, sino está o no está, ¿no? Es decir, deben ser claros, no deben ser cosas complicadas y deben ser observables. Si no lo puedo observar, entonces es muy difícil para el evaluador elaborar una valoración con base en esa lista de cotejo, ¿no? Por ejemplo, eh, si en una lista de cotejo de la guía didáctica o de la carta descriptiva que me presente para su evaluación final, yo redactara como un elemento a evaluar, el curso es interesante para las personas que participan, eso no lo puedo ver. Si yo pusiera ese elemento, pues quedaría a mi juicio. Si a mí me parece interesante, entonces lo pondría. Y si no, no. Bueno, es que en realidad puede ser interesante para el que tiene interés en ese tema, ¿no? Entonces, ese sería un elemento que no es observable y por lo tanto, aunque me parezca necesario, no lo debería de poner porque en el entregar, en el producto no se puede ver. Tengo que poner cosas que sí se pueden ver. Incluye una actividad de recuperación de saberes previos que corresponda a alguna de estas, ya de las que vimos, ¿no? Bueno, entonces corresponde. Si está presente, entonces tiene la calificación. No la tiene, entonces no le pongo la ponderación porque no la estoy observando, ¿no? No debe requerir de una interpretación para verificar la presencia o ausencia del elemento, ¿no? Es decir, obviamente, y esto también va también para el que realiza el producto, ¿no? Obviamente, si hacen en su instrumento de evaluación, por ejemplo, una actividad que digan, bueno, es que ahí, si tú le buscas, ahí vas a encontrar que dentro de la actividad de evaluación también estaba la actividad para movilización de saberes. No, a ver, pues no se trata de que yo la tenga que buscar, o no, es decir, no debe ser algo que esté sujeto a la interpretación. Yo no debo de interpretar así si la puso o creo que no la puso, sino debe estar con claridad presente, identificable, por lo tanto valorable, ¿no? Debe contener un solo elemento, cada indicador. Es decir, un indicador no debe juzgar, no debe incorporar muchos elementos, ¿no? Es decir, un indicador no es la lista de todas las cosas que debemos observar, sino es un aspecto observable, y otro indicador sería otro aspecto. Y debe haber tantos indicadores como aspectos que necesitamos verificar que se encuentren en el producto que estamos nosotros valorando. Bien, este es un ejemplo de lista de cotejo, un ejemplo elaborado para evaluar un cuadro sinóptico. Los que quieran realizar actividades con cuadros sinópticos o que su instrumento de evaluación, el producto, sea un cuadro sinóptico, pueden usar esto como base. No es un ejemplo exhaustivo, pero da los elementos necesarios. Por ejemplo, en este
En este ejemplo, tenemos que los elementos o los criterios a evaluar son 4. Un criterio es organización del contenido, otro criterio es el contenido, otro criterio es la legibilidad y creatividad, y otro elemento es la entrega. Podríamos entregar más elementos como la ortografía, como la clara redacción, etcétera, pero digamos que con los 4 elementos sirven para un buen ejemplo. Cada uno de los elementos debe tener sus indicadores. Aquí lo único que le faltó al instrumento es la ponderación. No le incluye porque es un instrumento donde tiene 10 indicadores y cada indicador vale de manera equitativa un punto. Pero si tuviéramos que considerar que hay elementos más importantes en lo que vamos a observar, a veces es así, tendríamos que poner qué ponderación tiene cada elemento para poder hacer la sumatoria de la valoración final. Entonces, bueno, si tiene la misma valoración o cuando no vemos la valoración, tenemos que asumir que valen cada uno un punto o lo mismo, ¿no? Bien, un indicador sería la información se estructura de lo general a lo particular partiendo del título. Ese es un criterio. Si está hecho así, entonces cumple, ¿no? Si no cumple, entonces yo tengo que poner una observación, tengo que explicar a la persona por qué no está cumpliendo, por qué no partió del título, o porque no parte de lo general a lo particular, por un aspecto particular, de ahí desprende uno general, lo cual no es lógico, pero si sucede así, entonces esa es mi observación. A ver, si el aspecto está presente, si tengo que poner cumple, o está presente, entonces la observación no es obligatoria. Solamente haría una observación si quiero señalar algún aspecto que puede mejorar. Sí está presente, pero puede mejorar si incluye estos elementos, si lo organiza de esta otra forma, ¿no? O si adiciona tal elemento en su organización. Pero cuando no cumple es obligatoria la observación. ¿Por qué? Porque es la retroalimentación de la persona, sobre todo si es una evaluación formativa. Cuando es una evaluación formativa se trata de que la persona identifique en qué se está equivocando o qué aspectos tiene que corregir. Entonces, cuando no está presente un elemento, la observación es necesaria para esta retroalimentación que sea formativa para la persona. También cuando es una evaluación sumativa, porque aunque ya es sumativa y la evaluación será final, la persona tiene que saber en qué se equivoca, ¿no? Tenemos que poderle explicar por qué obtiene la evaluación que está obteniendo y no es una evaluación final, para que quede claro que no es una subjetividad del docente, sino es que el producto que está entregando tiene esas deficiencias. El indicador 2, la información se organiza de izquierda a derecha. ¿Es así? Entonces cumple. Si no, tengo que hacer la observación. Si se puso de creativo y me lo puso si lo organiza a partir del extremo inferior izquierdo, derecho hacia el izquierdo, pues me va a costar mucho trabajo leerlo y a cualquier persona y por lo tanto no es muy lógico que presentemos un cuadro sinóptico bajo esas características. Ahora, la información se encuentra de forma jerárquica con divisiones y subdivisiones. Ese es otro indicador. La información se desglosa a través de llaves. Las llaves es un elemento esencial en un cuadro sinóptico. Si no tiene llaves, básicamente podríamos decir que quién sabe qué sea, pero no es un cuadro sinóptico. Es lo que es el instrumento visual de asociación que se utiliza en el cuadro sinóptico. Lo tiene, lo cumple, tiene un punto, ¿no? Igual, el contenido, aquí hay indicadores, incluye toda la información pertinente y necesaria para estudiar el tema. Se incluyen conceptos breves que muestran la descripción del tema, es decir, si el cuadro sinóptico tiene abultada información, no es breve, sino abultada, entonces tengo que hacerle la observación, legibilidad y creatividad, ese es el criterio, y los otros dos de abajo son los indicadores. El indicador es la información, se presenta en una estructura clara y hace posible interpretar con facilidad el contenido. Se utilizan elementos de diseño para crear un impacto visual atractivo y la entrega. El trabajo no presenta faltas de ortografía, el trabajo se entrega en tiempo y forma. Bueno, cuando nosotros queremos evaluar también este tipo de elementos, los tenemos que incluir en nuestra guía de observación. Bien, pues hasta aquí, esto es lo que hemos avanzado. Pues espero que les sea de utilidad. Espero que usen también el foro de dudas. No se está usando mucho, pero pues ese es un mecanismo en esta estrategia virtual en el cual nosotros podemos comunicarnos mejor y yo ayudarlos de mejor manera a que hagan su diseño de evaluaciones. Recuerden que estas evaluaciones son importantes para concluir con el diseño de la planeación de su curso. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecerles. Repasen la lectura, vean varias veces este video para que entiendan con claridad cómo se diseña, si es que van a usar una lista de cotejo, y usen el foro de dudas. Espero de todas maneras verlos muy pronto y cuando nos veamos que estemos todos saludables. Muchas gracias.